Muy buenas noches, bienvenidos a Zona de Impacto. Está usted en Rompeviento Televisión por Internet. Por supuesto, también damos la bienvenida a la gente que nos escucha y nos ve allá en la bahía de Oakland. Vamos a hablar de 4 temas: Tlatlaya, la nueva gendarmería y sus cuarteles móviles, el caso de Mireles, el caso de Nestora, y de refilón vamos a recordar a este personaje procurador fiscal especial en Jalisco, Luis Carlos Nájera, que fue destituido el día de ayer. Empezamos. Bien, pues arrancamos con el caso Tlatlaya. Esta semana la revista Proceso trae un reporte de nuestra compañera Gloria Leticia Díaz, quien nos habla de algo que dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y que tiene que ver con el expediente, el caso que se está siguiendo a las personas que quieren que se les reconozca como víctimas de este proceso de Tlatlaya, es decir, los familiares de los muchachos que fueron abatidos, recuerde usted, 21 hombres y una mujer, el día 30 de junio del año 2014. Ya se cumplió un año y al año el Centro Miguel Agustín Pro, presentó un informe que es muy revelador porque habla de las indicaciones que 15 días antes de que se dieran estos acontecimientos allá en Tlatlaya, recuerde usted, municipio de San Pedro Limón, el cual colinda con Arcelia en el estado de Guerrero, esta zona que es el área del trasiego de la droga que viene desde San Miguel Totolapan, esta parte alta de la sierra donde viene la gente con los cultivos de amapola, viene atravesando toda esa zona y pasa irremediablemente por Arcelia, por San Pedro Limón, y ahí hay una lucha entre la familia michoacana, la familia también, recuerde usted que se dividieron finalmente, ya han estado en pugna por esa zona. Lo que se refiere a San Pedro Limón es la zona límite del Estado de México. Recordemos, el día 30 de junio, por la madrugada, del año 2014, hubo un supuesto enfrentamiento entre integrantes del ejército mexicano del 102 Batallón, que corresponde a esa zona, con delincuentes. Así lo anunciaron, así lo dieron a conocer, y un año después, el Centro Miguel Agustín Pro ha intentado que se le reconozca a los familiares como víctimas, a los familiares de estos muchachos que fallecieron, y en esa búsqueda por conseguir amparos, por defender a las personas y que no se les victimice nuevamente, se encontraron con un informe, con una orden que se dio justamente 15 días antes de que se presentaran estos acontecimientos, donde se ordenaba abatir. Aquí la palabra clave es abatir a las personas, presuntos delincuentes, y sobre todo en horas de la noche, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tú vas a disparar de manera indiscriminada, no vas a disparar en defensa propia como tendría que ser, ¿sí? Sino únicamente ante la mera sospecha, pero además en altas horas de la noche, es decir, cuando tú no puedes tener justamente la certeza de que se esté presentando la participación de integrantes de la delincuencia organizada, es decir, ante la mera suposición, tú lo vas a hacer. Esto es lo que nos está revelando el informe del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. La reportera Gloria Leticia Díaz lo dio a conocer muy ampliamente. Pero mire, poder hablar del caso Tlatlaya, hay que ir más allá. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hay detrás del caso Tlatlaya? Recuerde usted, las personas que fueron asesinadas y que, de acuerdo a versiones tanto de la población, 1, 2, de los familiares que recibieron los cuerpos de las personas, ¿sí?
Y 3, otras versiones que fue recopilando integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, porque ellos estuvieron por allá por Tlatlaya entre el 3 y el 4 de julio. Ellos pudieron ver cómo se dieron los hechos. Recuerde usted, es una bodega, ¿sí? Una bodega que está totalmente cerrada, ¿sí? Toda la parte, haga de cuenta el estudio, ¿sí? Que está todo cerrado y nada más la parte de enfrente, ahí es donde estaban localizados los jóvenes y era el único lugar por donde podían salir, ¿sí? Proceso también en octubre del año pasado, es decir, unos meses después de que se diera a conocer, porque aunque esto sucedió el 30 de junio, la realidad es que fue la revista Square quien dio a conocer por ahí del mes de septiembre que se había realizado una ejecución. La ONU también ha hablado de que no se respetaron los protocolos por parte de los integrantes del ejército. Asimismo lo ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuerde usted, hay una sobreviviente que es la madre de una de las jovencitas que estaban ahí, así que habría ido a buscarla porque le dijeron que se había ido con unos muchachos y justamente cuando ella estaba ahí buscando a su hija es cuando se presenta esta ejecución. Ella narra todo este proceso y es justamente a quien está defendiendo hoy el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Nosotros en la revista Proceso pudimos entrar a la zona por ahí del mes de octubre, platicamos con el resto de los familiares y detectamos lo que hay detrás de todos estos asesinatos. En algunas ocasiones efectivamente se dan enfrentamientos. Se trata de jóvenes entre 16 y 22, 23 años que son, mire, o son levantados por el crimen organizado, obligándolos a que trabajen para ellos, ya sea como halcones, es decir, estas personas que instalan en determinadas áreas para que vigilen la posible llegada de las autoridades, para que sean también sicarios, o a estos en muchas ocasiones los levantan, ¿sí? A los jóvenes en algunas ocasiones les estará gustando ese tipo de vida, en otras ocasiones no, y logran desafanarse, logran salir de las manos del crimen organizado, como sucedió en el caso de los asesinados en Tlatlaya, y en otras ocasiones porque simplemente no les queda otra opción. Durante el tiempo que estuvimos platicando con los familiares, justamente ahí en la bodega donde fueron ejecutados sus hijos o sus esposos, lo que vimos es que la mayoría de ellos son jóvenes. Por ejemplo, mire, tenemos el relato de la madre de uno de ellos, de la señora Emma Raya Durán. Emma Raya, ella perdió a su hijo José Guadalupe Ocampo Raya, un joven de 22 años, que justamente un año antes él había entrado a trabajar, mire, el 11 de octubre del año 2013, había entrado a trabajar en el municipio de Arcelia, en la bodega Aurrera, ya sabe, este centro, esta tienda de despensa, electrodomésticos, ¿sí? Hay una ahí en Arcelia, y la señora vivía en un pobladito, más bien eso es un caserío que se llama La Montaña, muy cerca de ahí, ¿sí? Y el joven había entrado a trabajar un año antes de que se dieran estos hechos. Antes de que, platicando con la madre, nos decía que tenían como 15 días que no veían a José Guadalupe Ocampo Raya. Y lo que había pasado es que después, a los primeros 5 días que dejaron de verlo, fueron a buscarlo a la bodega Aurrera y les habían dicho sus patrones que tenía 5 días que no se presentaba a trabajar. Pasaron 10 días más y y también les narraron cómo había sido levantado. Hay muchos casos, ¿sí? Hay otros de las esposas de los muchachos que son menores de edad, por eso no decimos los nombres, de por ejemplo Lucio García Adame. Él dejó a una esposa de 14 años,
¿sí? Dejó también a un padrastro, una madre, algunos hermanos. Él se habría ido por su propio pie a trabajar con el crimen organizado. Tenemos otros casos de otros muchachos, por ejemplo, uno de ellos que era de San Francisco Migualtepec, otro de los comunidades ahí cercanas a donde se dieron estos hechos, y él sí trabajaba, lo reconoce su esposa, trabajaba de pistolero. Entonces hay muchos casos donde no es que a los jóvenes les guste ir a trabajar con el crimen organizado. Lo que sucede es que la mayoría de la gente de esa zona siembra maíz o ajonjolí y son áreas donde el tipo de siembra que realizan les alcanza apenas para el sustento, ¿sí?, personal, y para poder vender algo los domingos justamente en San Pedro Limón, la comunidad que está más cercana a Tlatlaya, en el mercado, y ahí poder nuevamente volver a empezar todo el ciclo de siembra. Ellos obtienen cerca de 4,000, 5,000 pesos al mes. El crimen organizado les paga cerca de 6,000 pesos por halconear, por ejecutar, por participar en el trasiego de la droga, y eso es lo que sucedió con los jóvenes, ¿sí? Según los propios familiares. Algunos se dedicaban por el gusto propio, otros fueron levantados por la propia, por el propio crimen organizado, y bueno, este asunto ya se llevó ante los organismos internacionales. La ONU ya está pidiendo que se establezca que se realizaron ejecuciones. Hay en el documento que muestra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, habla de cómo la orden, todo lo que es la cadena de mando, es decir, desde quién disparó hasta quién dio la orden, llega justamente hasta la cabeza del presidente de la República, del señor Enrique Peña Nieto, porque considera el narcotráfico y el crimen organizado como uno de los peores problemas que está enfrentando este país, y por lo tanto se da luz verde para que puedan abatir, que ese es el punto, abatir a presuntos delincuentes en altas horas de la noche. Eso es parte del tema de Tlatlaya. Recuerde usted, en la revista Proceso salió el día 12 de octubre del 2014 la entrevista con los familiares, y en el número que está circulando tenemos el informe de nuestra compañera Gloria Leticia Díaz. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con un tema también muy interesante, que son los cuarteles móviles. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, aquí en Luchadoras. Comenzamos. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas indígenas le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza.
Cuando todos nos voltearon la espalda, Él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Bueno, el tema que vamos a abordar en esta ocasión se trata de todos estos jóvenes que ha estado reclutando el gobierno federal, que forman parte del gran proyecto que anunció Enrique Peña Nieto en campaña. Recuerdo que lo acompañaba también el general Naranjo, aquel general colombiano que participó en la captura de Pablo Escobar Gaviria, por ahí de los años 90. Bueno, pues una de las recomendaciones era crear esta gran gendarmería nacional, como hay la gendarmería en España, por ejemplo. En varias naciones existe este concepto de gendarmería. Esta gendarmería se trata de las personas que participan en es un cuerpo especializado que participa en la seguridad pública, ¿sí? Tanto en temas de narcotráfico, bloqueo de carreteras, casos, por ejemplo, como los de los maestros también pudieran participar, y el concepto es el que se acuñó aquí en México, fue crear una gendarmería nacional, ¿sí? Para cuidar las zonas periféricas de cada ciudad, de cada gran ciudad donde existieran grandes conflictos de seguridad pública. Además de poder liberar el paso en las carreteras de los productos de la cadena alimenticia, por ejemplo, la siembra de aguacates, si en alguna zona existe el crimen organizado y está pidiendo piso a los sembradores, si está pidiendo una cuota para poder liberar las carreteras y que puedan llegar finalmente aquí a la Ciudad de México los productos. Bueno, quien se va a encargar ahora de liberar todos estos pasos es justamente la Gendarmería Nacional. Nada más que este gran proyecto terminó en un proyecto muy pequeñito, debido a los conflictos que había entre la Marina, la Sedena y la Policía Federal. ¿En qué terminó este asunto? Que la Gendarmería es un apéndice únicamente de la Policía Federal. Recuerde usted la Policía Federal Preventiva, la PFP, que después se convirtió en Policía Federal, le quitaron lo preventiva. Bueno, pues ahora tiene uno de sus hijitos, es esta Gendarmería. La Gendarmería se creó con un cuerpo de 5,000 integrantes de este cuerpo especializado, que no son militares. Esto hay que tenerlo muy claro, y justamente por estas diferencias que se dieron entre los militares y la Policía Federal, entre la Marina y la Policía Federal, es que terminó siendo un cuerpo de únicamente 5,000 personas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas nunca estuvieron de acuerdo en estar bajo el mando de un civil, ¿no? Entonces, por eso quedó en una pequeña agrupación de 5,000 jóvenes. La mayoría de ellos son entre 18 y 25 años, es decir, personas muy jovencitas con muy poca experiencia o nula experiencia en muchísimos casos, y se supone que es para gente que no está ya cooptada por el crimen organizado. Por eso es que también se habló de gente que recién iba saliendo de las escuelas. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Lo básico de esto es que la persona que está a cargo de esta gendarmería creó, junto con el señor Enrique Peña Nieto, crearon el concepto de los cuarteles móviles, es decir, los 5,000 elementos los iban a estar agrupando en cuarteles móviles. ¿Por qué? Porque si van a estar trabajando en la periferia de las ciudades, ¿sí?, y en áreas rurales, entonces habría que darle las mejores condiciones,
¿sí? Para que puedan estar realizando su trabajo, puedan descansar, etcétera. Bueno, lo que la revista Proceso trae en el número que ya está circulando es la revelación de un contrato que el gobierno federal estableció como de seguridad nacional y por lo tanto no se puede dar a conocer, y es un contrato de 535,054,883 pesos. Eso que está usted viendo en su pantalla, la fotografía, son los cuarteles. Ese cuartel móvil está ubicado en Iguala. ¿Por qué en Iguala? Bueno, le voy a decir, es exactamente, esos son campers, son trailers, haga de cuenta los trailers que usted ve donde van las personas norteamericanas ya de la tercera edad que gustan tanto de venir de vacaciones aquí a nuestro país. Bueno, pues se vienen en esos campers totalmente acondicionados. La diferencia con estos, hay una fotografía, mire, la de las camas, la de la esquina, la parte baja, si la pudieran ampliar, ahí es donde duermen, ahí duermen los jóvenes, son 12 literas, ¿sí? Son de metal. En Iguala hace un calor de 38, 39 grados, ¿sí? En Iguala es donde asesinaron y desaparecieron a los jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿sí? Aquello que usted ve allá arribita se ve un cerro y en la parte de arriba se puede ver una banderita, ¿sí? Porque Iguala es, ahí se hace la feria del 24 de febrero de la bandera nacional. De hecho, los cuarteles están ubicados en la feria, donde se hace esta conmemoración por un aniversario más de nuestra bandera de México. Bueno, pues estos muchachos, ¿sí? Los encargados de la gendarmería firmaron un contrato por 538 millones, cuando el presupuesto autorizado para hacer estos cuarteles móviles fue de 250 millones, es decir, lo duplicaron. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, que justamente la empresa, de acuerdo con el contrato que la revista Proceso tiene en su poder, la empresa encargada de construir estos cuarteles móviles es una empresa cuyo nombre es Desarrolladora M. Curiosamente, es una agrupación que se dedica a prefabricar, ¿sí? Aulas para jardines de niños, es decir, la seguridad nacional, quienes están cuidando a los mexicanos de la delincuencia organizada, quienes son considerados como las personas más importantes y que están abatiendo a la delincuencia organizada y que todo lo que tiene que ver con ellos es un asunto de seguridad nacional. Bueno, pues donde duermen, sus dormitorios fueron construidos por una empresa que se dedica a hacer aulas de jardines de niños. Es decir, tratan un tema de seguridad nacional está siendo tratado por parte del gobierno federal con una actitud tan despectiva, ¿sí? No es que esta empresa sea mala, no. Puede ser excelente una empresa constructora, ¿sí? Para hacer aulas prefabricadas, ya sea de primaria o de jardines de niños. Ese no es el punto. El punto es que estás poniendo en manos de una empresa X cualquiera que no está especializada en seguridad nacional y donde van a estar o donde están ya los muchachos que se enfrentan al crimen organizado, ¿sí? Y no tienen las mínimas condiciones de seguridad, no son ni siquiera blindados estos trailers, por lo tanto, estos muchachos que están ahí están expuestos. Porque además, para que usted tenga más o menos una idea de cómo es Iguala es muy parecido a Mexicali, es como un hoyo, ¿sí? Haga de cuenta que está usted en un vado y está rodeado por cerros. La parte donde está este cuartel móvil, que son aproximadamente 53 trailers, ¿sí? Imagínense con 12 jóvenes cada uno de ellos, está en despoblado,
y además está supuestamente cubierto por una barda, que es la barda donde que arropa a todo lo que es la feria. Bueno, pasando la barda, de uno de los lados, está la colonia del Infonavit, una zona de caseríos, o sea, hay muchísimas casas por donde se puede esconder cualquier delincuente, pueden recibir, porque están a campo raso, pueden recibir cualquier atentado, porque además, cuando los jóvenes se van a dormir, tienen que dejar sus armas, ¿sí?, en una zona de resguardo. Eso forma parte de la estrategia de un cuartel móvil. Entonces, imagínese si tienen un ataque en la noche, de aquí a que salgan de esos cuarteles por esa puertita, 12 jóvenes, ¿sí?, que salgan corriendo a buscar sus armas. De aquí a que logren salir y logren llegar a donde están las armas, ya a varios podrán haber sido alcanzados por las balas de quien los esté enfrentando. El contrato es el Segov PF SG CSG DGRM C 108 2014. Esta división de la Gendarmería también fue creada para poder hacer una carrera de estos jóvenes y que no estuvieran coludidos con el crimen organizado, de ahí que sean jóvenes. Pero hay un caso muy importante, un tema muy importante. Cuando estos muchachos se van a hacer patrullaje por alguna parte de la zona, por decir Iguala, no en la ciudad, sino lo que corresponde al municipio, pero que ya es área rural, ¿sí?, en muchas ocasiones van desarmados, ¿sí? Ese es el gran problema. Y cuando el señor Felipe Calderón mandó la Policía Federal, ya en el último tramo de su administración, ¿sí?, que ya se había declarado a Peña Nieto como presidente electo, pero todavía no arrancaba funciones, puesto que lo hizo hasta el día 1 de diciembre, ya estaba constituida la primera legislatura, por llamarlo así, Cámara de Diputados de Enrique Peña Nieto. Esa Cámara aprobó la reforma educativa y justamente en el estado de Guerrero, igual está en Guerrero, en el estado de Guerrero fue donde hubo más reticencia por parte de los maestros y se enfrentaron, hubo marchas. Bueno, todavía no se creaba la Gendarmería, existía la Policía Federal. Entonces, el gobierno del señor Felipe Calderón envió a integrantes de la Policía Federal a contener a los maestros, ¿sí? Durante esa estancia que ellos tuvieron ahí, se pagaron únicamente por un mes de estancia en Chilpancingo, en los hoteles, 55 millones de pesos. Por 3 meses, 250 millones de pesos. Es decir, para el gobierno federal está teniendo un ahorro, en lugar de tener, ya que existe la Gendarmería, en lugar de tener a estos jóvenes en los hoteles y estar pagando cada 3 meses 250 millones de pesos, entonces les creó estos cuarteles móviles que les costaron 535 millones. Son 6 cuarteles móviles los que se mandaron construir por esta empresa, y esta empresa hay que seguirla porque la mayoría de sus contratos fueron otorgados de manera directa en muchas ocasiones en el estado de Nuevo León cuando gobernaba Natividad González Parás, y también en el estado de Veracruz cuando gobernaba el priista Fidel Herrera, 2 exgobernadores que impulsaron muchísimo la candidatura del señor Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República por parte del PRI. De ahí que es muy importante seguir la pista de esta empresa, porque se le asigna de manera directa, se le adjudicó de manera directa a esta empresa que no tenía la más mínima experiencia en construir cuarteles de este tipo, ¿sí? Ya hubo, el año pasado, le construyó al señor Graco Ramírez en el estado de Morelos algún tipo de cuarteles para el mando único y está instalado en Huitzila. Sin embargo, ahí tuvieron varios problemas. De ahí que es muy importante ver por qué se entregó a esa empresa, por qué no a una especializada en seguridad nacional y por qué se fue al doble el presupuesto. Bueno, pues
Eso fue el tema de la gendarmería. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Este señor va a ir hasta el final, porque está convencido de que tiene que restaurar el autoritarismo presidencial y si pudiera sería emperador. Un estadista piensa en términos de autonomía y soberanía energéticas, no piensa en términos de entrega y desmantelamiento energético. Fueron más de 10,000 millones de pesos mínimo lo que les costó llevar a Peña Nieto a la presidencia. Peña es como la versión genérica intercambiable de Vicente Fox. Ese es el tal presidente, es el que te quiere ver la cara de pendejo. Soy totalmente rebelde. Recuerda usted que estábamos hablando de la gendarmería y estos cuarteles móviles, ¿no? Bueno, pues uno de los objetivos o lo que le dio una mayor justificación a la creación de estos cuarteles móviles fue lo que sucedió en el año 2013. Iniciando la administración del señor Enrique Peña Nieto, la inflación empezó a subir aquí en nuestro país, ¿sí? Y bueno, pues mucha gente se mostró bastante preocupada, nos mostramos, porque estaba subiendo la inflación y no sabíamos bien a bien qué era lo que estaba sucediendo. Después nos enteramos que había una crisis del limón, ¿sí? Mire, en el estado de Michoacán se siembra, es uno de los estados que tiene mayor producción de limón. Y ahí estaban asentados los integrantes del crimen organizado de los llamados los Caballeros Templarios. Recuerde usted, surge el Cártel del Milenio en Michoacán. Después se cambian de nombre y surge la familia, y luego surge la familia michoacana, y luego terminan derivados en los Caballeros Templarios. Todos ellos tienen un mismo origen, ¿no? Aunque son distintos grupos, todos forman parte del crimen organizado en Michoacán. Bueno, pues estos personajes, ya los últimos, los Caballeros Templarios, usted recordará a Servando Martínez, alias La Tuta, uno de los principales líderes, o por lo menos el líder mediático, ¿no?, de este grupo, empezaron a cobrar piso a quienes sembraban limón. Y luego, además de los que sembraban, luego cobraban piso a quienes querían trasladar el limón a la central de abastos aquí en la Ciudad de México para que luego este limón fuera distribuido a los distintos estados del país, ¿no? Bueno, todo ese cobro de pisos desde el inicio
¿sí?, de la siembra hasta la llegada última de la central de abastos, generó que el kilo de limón llegara a 60 pesos. Eso provocó una inflación, ¿sí? Ahí hubo una reunión por el mes de mayo entre la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, para ver qué era lo que estaba sucediendo, y se encontraron con que el principal causante de este aumento en la inflación era el elevado precio del limón. Se fueron a ver las razones por las cuales el limón estaba así, y bueno, pues llegaron a la conclusión de que los caballeros templarios eran uno de los causantes, ¿no? Entonces se creó la gendarmería, y entre una de las obligaciones que tiene la gendarmería, y eso lo podemos encontrar en el decreto presidencial cuando se crean, es participar en la correcta, en el término último de la cadena productiva. Es decir, en esos lugares justamente donde la delincuencia organizada está tratando de impedir que la delincuencia organizada participe, porque impide que llegue el limón acá, entonces ahí es donde iba a participar la gendarmería. Bueno, antes de que crearan la maravillosa idea de la gendarmería por parte del gobierno federal, la gente se organizó, ¿sí? La gente se organizó porque además de a los que cosechan, ¿sí?, estaban ya pidiéndole derecho de piso a los propios pobladores de Michoacán. Un caso emblemático es el del doctor Mireles, quien el pasado 27 de junio cumplió 1 año encarcelado, pero antes de cumplir ese año logró grabar este video, que se lo vamos a pasar en este momento, sobre las razones por las cuales él consideraba que la gente se tenía que organizar en las llamadas autodefensas. Por favor, el video. El mensaje es muy claro y es muy tentador. Necesitamos que toda la sociedad civil de la República Mexicana, los empresarios, los obreros, los campesinos, los comerciantes, los estudiantes, los maestros, todas las organizaciones de la sociedad civil de México se unan, despierten. Nosotros estamos demostrando que solo el pueblo puede defender al pueblo. Si ellos tienen muchos problemas en sus municipios o en sus lugares de origen donde estén viviendo y que no los puede resolver el gobierno, ni el municipal, ni el estatal, ni el federal, ellos son los que tienen la obligación de sumarse, de unirse entre ellos, apoyarse y defenderse. Lo dije muy claro en el informe que yo di este lunes pasado. Es bien claro, los comunitarios de autodefensas tienen que defender y proteger sus pueblos, y también sus pueblos tienen que defender y proteger a sus comunitarios de autodefensa, porque es lo único que nos puede salvar entre nosotros. Ya hemos confiado muchísimo en el gobierno federal, el gobierno del estado, en los políticos, y cómo nos ha ido. Ellos se enriquecen y nosotros seguimos jodidos y en la miseria. Eso es lo que quiero que abran los ojos toda la nación mexicana. Que se unan, que formen sus consejos ciudadanos en cada municipio, en cada colonia, y sean los que decidan. No permitan que una gente de afuera venga y les diga, hoy tenemos que poner a aquel señor de gobernador porque ya le toca, o de presidente, o de diputado, o de senador. Porque son los mismos que tienen más de 20 años dándole vueltas a la silla. Un sexenio están de diputados federales, otro sexenio están de senadores, y ahí están dándole vuelta, no la dejan, y nunca ha votado nadie por ellos, y ellos no se salen y ahí están, y son los que deciden, son los presidentes de todas las comisiones que tenemos, en el Senado y en el Congreso. Ninguno de los electos tiene una comisión importante, ninguno. Los que sí ganaron con votos, ninguno tiene una comisión importante. Pero les cae en la boca muy fácil con el paquete de dinero que les dan al principio, con la capacitación que les dan al principio. Esos no les sirven al pueblo. Necesitamos que los pueblos abran los ojos y se defiendan, y pongan gente que defienda su comunidad, su municipio, su pueblo, su estado, ante el Congreso, ante la nación misma. Esa es la gente que necesitamos. Y si tenemos que acabar con los partidos políticos, lo podemos hacer.
pero solamente organizados, como sociedad civil, mediante consejos. No se trata de que todo el pueblo de México se levante en armas. Se tienen que levantar en armas aquellos que no tienen nadie que los defienda, que no hay gobierno federal que los defienda, que no hay gobierno estatal que los defienda, que no hay gobierno municipal que los defienda. Esos tienen que levantarse en armas y defenderse solos, pero bien apoyados unos con otros, unidos, y siempre amparándose en la Constitución. Hay artículos de la Constitución que nos defienden para hacer lo que estamos haciendo, que nos protegen a nosotros contra las injusticias de la justicia, contra el crimen organizado. Ese es el mensaje, ojalá lo entiendan, ojalá se sumen, ojalá participen, y México va a ser otro, va a cambiar. Nosotros somos gente de trabajo, y donde hay trabajo requerimos paz para ser más productivos. Es lo que andamos buscando y ojalá se nos conceda. Muchas gracias. La claridad con que habló el doctor Mireles fue lo que generó que hace un año, ¿sí?, el gobierno federal lo detuviera. Su claridad provocó una gran simpatía entre las propias autodefensas. De hecho, él es uno de los iniciadores, junto con Hipólito Mora, de las autodefensas, y fueron los que estuvieron denunciando cuando el gobierno federal quiso ir a meter orden ahí en Michoacán, porque había demasiadas autodefensas, ya que se habían convocado por parte del doctor Mireles y por Hipólito Mora, y la gente ya estaba harta porque el gobierno federal efectivamente no los estaba protegiendo de los distintos grupos de la delincuencia organizada. Es que ellos se aglutinaron, se disciplinaron y empezaron a participar en la defensa de sus propias comunidades, e incluso llegaron a detener a varios integrantes de la delincuencia organizada, de los Caballeros Templarios. Pero además, el doctor Mireles empezó a denunciar que algunas autodefensas estaban infiltradas por gente de la propia delincuencia organizada, ¿sí? El gobierno federal, de parte de Enrique Peña Nieto, mandó al señor Castillo, se le llamó el virrey, supuestamente a organizar a las autodefensas, a legalizarlas, ¿sí?, cuando la propia Constitución te dice que tú como pueblo te puedes defender, ¿sí?, cuando el gobierno federal no hace nada para darte la protección. Eso fue lo que hizo el doctor Mireles. Entonces, el gobierno de Peña Nieto mandó al señor Castillo, pone en orden supuestamente a estas agrupaciones, las nombra policías rurales, y la gran simpatía que estaba generando el doctor Mireles llevó a que lo encarcelaran y le fincaran 2 delitos. 1, posesión de cocaína, y 2, que traía armas de uso exclusivo para el ejército. Ambos delitos no eran tales, ¿sí? Las armas las traía porque ya estaba reconocido como autodefensa y no traía cocaína ni tampoco trajo marihuana en algún otro momento. El doctor Mireles, hoy está disminuido porque lo que busca el gobierno es aniquilar, es disminuir a los líderes sociales, y lo tiene hoy enfermo en una prisión del Ceferezo en Hermosillo. El señor Mireles debió haber salido desde enero y seguir su proceso en libertad, ¿sí? Pero se han venido retrasando los procedimientos por parte de las propias autoridades. En la revista Proceso viene una excelente entrevista del reportero José Gil Olmos, que le hace a la hermana del doctor Mireles, y él narra aquí todos los retrasos que se han venido presentando desde las audiencias, la presentación de pruebas, cómo incluso se suspendió una audiencia porque el abogado defensor había llegado 2 minutos después de la audiencia. Bueno, esto es lo que podemos encontrar en la revista Proceso. El doctor Mireles hoy es considerado un preso de conciencia y es una persona que tiene diabetes, que ya no se mueve, que está en silla de ruedas, que tiene la columna mal a raíz de una caída, y hoy ese hombre potente que en alguna ocasión se presentó como la imagen de Mireles el alzado, el gran rebelde, hoy es Mireles el gran disminuido, Mireles el encarcelado, Mireles el considerado preso de conciencia. Regresamos, nos vamos al último segmento, ¿sí? Vamos a hablar de otra presa de conciencia.
Libertad de expresión, órale. Rompeviento me remite totalmente a crítica, a cuestionamiento y a libertad. Solidaridad, amor por una causa, información verídica. Libertad, crítica y pueblo. Creatividad, libertad y valentía periodística. Una presa de conciencia más que se ha caracterizado y que es un emblema de los abusos y atropellamientos de parte del gobierno priista encabezado por el señor Enrique Peña Nieto es Néstora Salgado. Néstora Salgado, una guerrerense originaria de Olinalá, uno de los municipios de Guerrero, que está siendo acosado por el crimen organizado también. Vamos con un video y luego hablamos de ella, también presa. Pero es un orgullo y un honor estar aquí frente a ustedes, apoyándolos y más que nada pidiéndoles al pueblo, no nada más a los policías que se van a integrar o se acaban de integrar, a todo el pueblo en general, compañeros. ¿Por qué? Porque estamos hartos de lo que ha estado pasando en nuestros municipios con nuestra gente. Como decía nuestro compañero Olinalá, pues alzamos la cara, señores. Nos defendimos y estamos en la lucha. Por eso le pido al pueblo, por favor, a las señoras, a los padres. Hay muchos que se quedan en sus casas escondidos, señores. Les falta valor o decisión. Salgan a defender a sus hijos, señores. Vean en los periódicos y que no dicen todo lo que es, señores, pero analícenlo. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas muertas cada día? Ya basta, vamos a decir basta a esto. Por favor, únanse. Si no van a ser policías aquí con nosotros, pero por favor necesitamos su apoyo, porque el pueblo unido jamás será vencido. Ustedes saben que la unión hace la fuerza. Nosotros venimos pidiéndoles el apoyo, pidiéndoles la unión, esa unión que nosotros necesitamos para defender con todo lo que podamos a nuestros niños, señores. Hay muchas cosas que hablar, lo siento porque están en el calor y mis compañeros ya dijeron todo, yo creo, pero yo les vengo a pedir que por favor nos apoyen a toda la gente, a todos los niños, que si no nos apoyen con otra cosa, simplemente con no cooperar en andar vendiendo la droga o en andar consumiéndola, porque mientras haya consumidores esto va a seguir adelante y es difícil pararlo. Por favor, yo les pido que analicen todo esto y que le echen ganas para proteger a su pueblo. Basta, señores, ya. Usted vio las armas, ellos son la policía comunitaria de Olinalá. Esa policía está reconocida por la propia Constitución del Estado de Guerrero. Es parte de el tipo de usos y costumbres de los pueblos indígenas, ¿sí? Y que ya fue reconocido en la propia Constitución local. Así es que cuando Néstora Salgado fue nombrada comandanta, ya era con todas las leyes, ¿sí? Néstora Salgado, entre uno de sus principales objetivos y los cuales tuvo mucho éxito, fue cerrarle el paso al crimen organizado, sobre todo este grupo que le llaman los rojos, ¿sí?
Este grupo ha estado junto con Guerreros Unidos y otros más azotando todo lo que es el estado de Guerrero y que se disputan, ya sabe, Michoacán, Guerrero, Estado de México, la zona de trasiego de la droga. Néstora Salgado tenía años viviendo en Estados Unidos, se volvió a casar allá en Estados Unidos y ella vino de vacaciones a su ciudad de origen, a Olinalá. Ahí se quedó un poco más de tiempo. Ella siempre mandaba víveres, mandaba comida, todo lo que podía de Estados Unidos mientras estaba trabajando, y en 2013 ella se queda un poco más de tiempo porque es considerada para ser nombrada comandanta de la policía comunitaria, acepta, se queda más tiempo, empiezan a disminuir los actos delincuenciales ahí en Olinalá. El propio presidente municipal y algunos regidores se empiezan a incomodar con su presencia y hay un grupo de personas que es atacado por otro, ¿sí? Unos ganaderos, y cuando son detenidos estas personas, estos ganaderos, familiares de ellos, acuden a la presidencia municipal a que les den apoyo, no los atienden, entonces van con Néstora Salgado, ella sí los atiende, van y rescatan a las personas que tenían secuestradas y llevan a las personas que habían cometido el acto delincuencial, los mandan a una escuela de readaptación, ellos le llaman de reeducación. Cada vez la policía comunitaria, cuando detiene a una persona infragante cometiendo algún delito, lo manda a esta escuela, ¿sí? Y es darles clases para reeducarlos o realizar trabajos comunitarios. Esa es la sanción que les aplican. Bueno, la comandanta Néstora Salgado se los llevó a esta prisión, que es una prisión entre comillas, y ahí tienen a las personas. Entonces, acusan a Néstora Salgado de secuestro, ¿sí? El gobierno estatal la acusa de portar armas un día en que no traía armas, además de que ya estaba reconocida, cuando ella es nombrada, ya están reconocidas las propias policías comunitarias autodefensas en Olinalá, en el estado de Guerrero, ¿sí? Pero a pesar de ello, la detienen, ¿sí? Y se trataba de delitos del orden estatal. Sin embargo, la mandaron a Tepic, Nayarit, considerando delitos del orden federal. Justamente cuando a Néstora ya se estaba en negociaciones para poderla traer acá al Distrito Federal, se estaba en negociaciones con el gobernador Ángel Aguirre de Guerrero, sucede justamente lo de los muchachos de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes, y se rompe todos los acuerdos. Néstora no viene, no la traen, y tiene como consecuencia que la propia Néstora está en contra de su voluntad y también considerada una presa política, un personaje que incomodó al propio gobierno estatal, que incomodó al propio gobierno federal, porque como usted lo vio, lo que ella estaba haciendo, al igual que el doctor Mireles, era organizar a su pueblo, ¿sí?, para defenderse ante la falta de acción y eficacia de parte del gobierno federal. Finalmente tenemos dos de los personajes más emblemáticos del abuso por parte del gobierno federal. Hoy Néstora Salgado ha sido aniquilada por parte del gobierno federal, al igual que el doctor Mireles. Sin embargo, no son los únicos, esos son los conocidos, pero hay 363 presos que han pertenecido a grupos de autodefensas o policías comunitarias. No son los únicos, y están en Hermosillo, en Tepic, en las propias policías estatales, en cárceles estatales, ¿sí? Y son gente que se ha organizado para defenderse. Bueno, ya así de refilón, vamos a tocar tantito, por favor, el tema de Luis Carlos Nájera. Ayer lunes, el gobernador Aristóteles Sandoval de Jalisco anunció que finalmente aceptó la renuncia que le presentó hace 15 días Luis Carlos Nájera, quien es el fiscal
del estado de Jalisco y a quien se le ha acusado en varios videos por parte del grupo del cártel Jalisco Nueva Generación de tener vínculos con el crimen organizado. La persona que iba a ser sustituida, porque ya se hablaba del señor Luis Carlos Nájera desde hace mucho tiempo que iba a salir, era un abogado que fue asesinado finalmente en abril cuando venía de Zacatecas de practicar la cacería. Él fue asesinado, ¿sí? Y entonces ya quedó el lugar todavía del señor Luis Carlos Nájera. Me estoy refiriendo al abogado Molina, por ahí creo que había algunas, él es el abogado Molina, él supuestamente iba a sustituir a Luis Carlos Nájera. Luis Carlos Nájera se le llegó a mencionar en algunos medios de información como una de las personas que tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya saben, me estoy refiriendo, por supuesto, a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que por cierto, hace menos de un mes detuvieron a su hijo, el Menchito. Sí, y bueno, se habló tanto de la posible relación del señor Luis Carlos Nájera con el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cártel de Sinaloa. Se habla también de un enfrentamiento entre estos dos por quedarse con la plaza de Jalisco y que todo eso obedece a la salida del señor Luis Carlos Nájera y por supuesto también al enfrentamiento que hubo cuando en Ocotlán asesinaron a 5 integrantes de la Gendarmería, luego el día 15, en el mes de abril asesinaron a 15 integrantes de la Policía Estatal y luego el día 1 de mayo hubo un enfrentamiento, más de 23 bloqueos en Jalisco y terminó con derribar un helicóptero del Ejército Mexicano. Bueno, nos vamos. Por favor, no olviden, después de este programa sigue la retransmisión del programa del Chamuco TV y nos vemos la próxima semana. Gracias, TV Marín. Hasta luego, gente de Oakland. Buenas noches. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet. Estamos en Luchadoras. Comenzamos. El canto también es una forma de militancia feminista. Los detalles de la ofensiva del Estado de Israel en la Franja de Gaza. En Nigeria, el grupo Boko Haram secuestró a más de 200 jóvenes. En Luchadoras consideramos que el ejercicio y la práctica feministas son un cuestionar constante. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, aquí en Luchadoras. Comenzamos.